Buen fin de semana, sean bienvenidos a Medellín para el Mundo. Hoy traemos 4 noticias de gran impacto a nivel económico y político. Pasamos con nuestra primera noticia que nos presenta el reportero Juan Pablo Gamboa sobre el derecho al voto para los militares. Gracias, Esteban. Antes de pasar con la noticia, los pondré en contexto. En el caso concreto de Colombia, el referente jurídico histórico nos remite a las viejas constituciones, pero concretamente hasta la Constitución de 1886, en la cual quedó asentado sobre el voto militar en el artículo 168. La Fuerza Armada no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones sino sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio y moralidad del ejército, y con arreglo a las leyes de su instituto. Esa sentencia, que se conservará hasta nuestros días, no tiene sus orígenes en algunas de las constituciones que precedió a la de 1886, sino que la fuente de este principio protector nació de la Constitución francesa de 1791. El procurador de Colombia, en 1931, en el texto referente a la exequibilidad de la Ley 72 de 1930, referente al voto del ejército en la vida república de Colombia, afirma con sustento histórico que en todas las cartas fundamentales de Colombia, desde que ésta pronunció por primera vez la palabra libertad hasta 1886, en que se adoptó definitivamente el régimen unitario, se encuentra consagrado el principio tutelar de que la fuerza pública no puede deliberar y debe al poder civil y a sus jefes legalmente constituidos una obediencia ciega y necesaria. Tanto que en ellas mismas se consagró el precepto de que los militares en servicio activo quedan exentos de toda responsabilidad por la ejecución de las órdenes que se reciban, la cual recaerá íntegra sobre el superior que imparte esa orden. Aunque el artículo 168 de la Constitución Política de Colombia de 1986 deja claro el carácter no deliberativo de la fuerza pública, a inicios del siglo XX, los militares, ante el vacío constitucional con relación al no derecho ante el sufragio, pues no estaba explícito en el texto, estaban ejerciendo el voto en Colombia. Es por ello que en el año 1930, mediante la Ley 72, se cambió el texto, quedando así: la Fuerza Armada no es deliberante. En consecuencia, los miembros del Ejército, de la Policía Nacional y de los cuerpos armados de carácter permanente, departamentales o municipales, no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, y así se ha permanecido hasta la fecha de hoy. Dicho esto, pasamos con la noticia que se titula: no podemos cercenarles derecho a votar a militares. Congresista del Centro Democrático explica su propuesta para que la fuerza pública pueda sufragar. Una vez más, el derecho de los militares para votar se está poniendo sobre la mesa, esta vez por cuenta de la propuesta del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Ricardo Ferro. El congresista uribista explicó su propuesta, la cual podría ser incorporada en la reforma política de la cual han venido hablando algunos sectores en los últimos meses. ¿En qué consiste su propuesta? El congresista respondió: Colombia es uno de los pocos países en el que los militares no pueden votar. Estoy proponiendo que es necesario, dentro de cualquier reforma política que se quiere plantear, incluir en el avance del sufragio universal, en la posibilidad de que todos los ciudadanos podamos votar. En ese orden de ideas, no podemos cercenarle el derecho a votar a los miembros de la fuerza pública. Resumen de la noticia. La noticia nos expone un decreto muy añejo que no ha cambiado hasta la fecha. En el Congreso se vio una propuesta que exige el derecho al sufragio de la fuerza pública por parte del congresista uribista Ricardo Ferro. Reclama que no se siga cortando el derecho a que aquellos voten, actores e ideologías. Fuerzas armadas, fuerzas públicas, militares, policía. Sus ideologías son militarismo, Centro Democrático. Ricardo Ferro, con ideologías de Centro Democrático, derecha, uribista. Congreso en general, izquierda, centro y derecha. Prensa de ideología indefinida. Opinión crítica. Cada uno de los ciudadanos tenemos derecho a elegir o ser elegidos.
Con la aprobación de esto, tal vez se consiga más seguridad en el país, pero eso conllevaría a otros temas como lo son la poca libertad civil. También conduciría a que altos cargos en el sistema obligaran a su ejército en conjunto a votar por alguien en común, lo que llevaría a una polarización, como casos se han visto en Colombia, que tienen el poder de manipularlo todo. Continuaremos con una noticia que nos trae nuestro reportero Wilder sobre una propuesta de Uribe al Congreso bastante interesante. Gracias, Juan. Mi noticia es: Uribe propone bono pensional para familias de escasos recursos. El senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, anuncia este domingo que presentará al Congreso un proyecto de ley para que se le entregue de parte del Estado un bono pensional a cada niño que nazca en hogares de bajos recursos. Todo colombiano necesita un capital, un seguro de vejez, una ayuda para el emprendimiento. El bono pensional puede, con otras herramientas de política social, ayudar a esta finalidad, a que en algún momento todo colombiano tenga una renta, un patrimonio. Escribe Uribe en sus redes sociales de manera de explicación del objetivo de su propuesta. Además, el expresidente mencionó que herramientas de política social como Familias en Acción y Programa de Adulto Mayor serían usadas para implementar el bono, en caso de que sea aprobado en el legislativo. La idea del bono pensional fue agitada en el pasado por los doctores Andrés Arias, Francisco Santos, Oscar Iván Zuluaga y el presidente Duque como senador. En ese entonces presentó un proyecto de ley sobre la materia, añadió Uribe. En cuanto al procedimiento de los recursos, el exmandatario habló incluso de la creación de un impuesto para grandes patrimonios. Contexto histórico. En 1993, el sistema pensional del sector público había caído en insolvencia, mientras las ISS se acercaban paulatinamente a una situación similar. A tales hechos se debe que la reforma de la Ley 100 fuera en esencia de índole financiera. Entre las principales medidas se incluyeron los incrementos de los porcentajes y de las semanas de cotización por parte de los afiliados, al igual que la reducción de las mesadas pensionales. Desde que se promulgó la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral, el tema de las pensiones para los colombianos no ha perdido protagonismo en los diversos escenarios que debaten sobre la materia, donde permanentemente se escuchan voces de advertencia acerca de las serias dificultades que enfrenta el país para alcanzar la estabilidad financiera del sistema, a cargo de garantizar los pagos de las pensiones de hoy y las mesadas del mañana. Los mayores estándares de eficacia en este sistema, el gobierno de Uribe promovió entre el 2002 y el 2010 diversas iniciativas que concretaron en la Ley 797 del 2003, reformas al Sistema General de Pensiones y disposiciones sobre regímenes pensionales, la ley 860 del 2003, nuevos ajustes al Sistema General de Pensiones, Acto Legislativo 1 del 2005, eliminación de alcances pensionales en convenciones colectivas, la Ley 1151 del 2007, creación de colpensiones, la Ley 1250 del 2008, eliminación de la obligación de trabajadores independientes de bajos ingresos de cotizar en pensiones, la Ley 1328 del 2009, aplicaciones de las opciones de inversión con capital del régimen de ahorro individual. La Ley 797 elimina el papel central del Estado en la prestación del servicio de seguridad social y establece un sistema de competencias basados en el ahorro individual que privatiza las pensiones. En resumen, la noticia trata de que Álvaro Uribe Vélez presentará al Congreso de la República una idea de pagar pensiones o bonos a los recién nacidos que pertenezcan a familias de escasos recursos. Y también dice que se ayudará de otros fondos, como lo es el de Familias en Acción y el apoyo al adulto mayor.
Actores de la noticia: Andrés Arias, Partido Conservador Colombiano; Francisco Santos, Centro Democrático; Oscar Iván Zuluaga, Centro Democrático; Iván Duque, Centro Democrático; El Congreso; Población de Escasos Recursos; Familias en Acción; Programa del Adulto Mayor. En mi opinión, pienso que la idea como tal es buena. Lo que sí podría perjudicar un poco es que puede aumentar el número de embarazos en familias de escasos recursos, en las mujeres, porque se han visto casos de mujeres que tienen hijos nada más para obtener ciertos beneficios como Familias en Acción. Por otra parte, mirando el estado económico del país, pienso que pagar tantas pensiones no es tan bueno, porque el sistema de pensiones funciona de una manera piramidal, donde en la base están los que trabajan y pagan impuestos, y en la punta deberían de estar los que reciben estas pensiones. En el momento que la pirámide sea invertida, es decir, que abajo estén los que pagan impuestos y la mayor parte sean los que reciben las pensiones, esto se va a desequilibrar completamente, no van a dar abasto, por decirlo así. Entonces, lo que nos hace pensar también que para nosotros los jóvenes no es buena idea trabajar esperando una pensión, y más si nuestro trabajo se va a contar por horas. Y entrando un poco en el tema de la corrupción, una idea que puede tener Uribe es que los recursos del Estado pasen a un fondo de pensión privado de Sarmiento Angulo, y ahí se beneficiarían con su renta. Bueno, ahora seguimos con una noticia de nuestro amigo Juan, que nos va a hablar del coronavirus. Gracias, Wilder. Coronavirus persiste, pero sigue recuperación de petróleo y bolsas. El crudo repuntó 4,4% en la jornada de lunes. Bolsas europeas suben del 3% este martes. A cerca del 3% suben las bolsas europeas en la jornada de este martes, mientras se mantiene la expectativa por las conclusiones de la reunión que celebran el G7 para intentar coordinar una respuesta común frente al coronavirus. En las ganancias de este martes influye la subida de más de 5% que sumó en la sesión previa del Wall Street ante la disposición de la Reserva Federal de Estados Unidos y de otros bancos centrales a admitir los efectos económicos que puede tener el coronavirus. El Banco Central Europeo también aseguró que está preparado para tomar medidas apropiadas y orientadas de forma que sea necesaria y proporcionada con los riesgos subyacentes al coronavirus. Los mercados se mantienen a la alza a la espera de conocer las conclusiones de la reunión, que celebran mediante la tecnoferencia los ministerios de financiación del G7, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. En él también participan los responsables de los bancos centrales de estos países y de la espera que dan una respuesta coordinada ante el brote. Lo que resumen de esta noticia es que la bolsa aumenta gracias al coronavirus. Lo que quiere decir es que algunos países no confían en los productos chinos por este virus y la bolsa ha subido un poco. Algunos bancos centrales se reunieron para debatir este problema. Contexto histórico. Aproximadamente hace 2 meses se vio una neumonía y los casos empezaron a aumentar considerablemente en una parte de la población de China. En la ciudad de Wuhan, y después de varios estudios, unos médicos alertaron que este caso no se ha dado en los humanos. Es un virus que transmite a través de la saliva y los mocos, y proviene de algunos animales como el camello, el cerdo, el murciélago. Este virus fue llamado como COVID-19. Los autores de estas noticias son Estados Unidos, el Banco Central de Europa, los chinos, los contagiados por el coronavirus y el Wall Street. Las ideologías son China, que es comunista, Estados Unidos, que es capitalista, y el mundo, que sería como capitalista y comunismo. Opino que el coronavirus ha afectado de una forma a China, pero también ha afectado en más formas de las que debe afectar. Por supuesto, afectó en la forma económica,
ya que un ejemplo de eso es que en Barcelona había como una empresa mobile que iba a dar 1.4 millones de empleos, y esa gente tuvo miedo por el simple hecho de ser chinos. También eso mismo pasa con el sector de la industria y de la moda. También se puede ver de la forma política, ya que, como todos sabemos, China es un país que es comunista, y que todo comunista quiere tenerlo todo como bajo sus órdenes. Entonces el país chino ya no cree como tanto en sus líderes, porque los está como intentando de que todo el mundo no se dé cuenta de lo que está pasando. Mientras viva en esta ciudad, continuaré informado. Solo reporto lo que veo y lo que oigo. Si no tengo miedo a la muerte, ¿creen que tengo miedo al Partido Comunista? También, por supuesto, en los tapabocas, que hay escasez de tapabocas. Por supuesto, las personas que son más ricas, que tienen un poder político más alto, tienen tapabocas, y la gente escasa, la gente que no tiene tantos recursos, tiene como pues no tiene como un tapabocas. También China también ha sufrido de xenofobia, ya que por solamente de ser chino ya tienes el coronavirus. Entonces muchos países como Alemania o Estados Unidos o Colombia tienen como esa xenofobia a los chinos, sabiendo que el problema no está en los chinos sino en China. Entonces esa es mi opinión. A continuación sigue nuestro compañero Estefan Carvajal, que nos trae sobre una noticia sobre el fracking en Colombia. Gracias, Juan. Mi noticia: luz verde a proyectos piloto de fracking en el país, anunció Miniminas. Tras analizar comentarios y propuestas de la ciudadanía, academia, expertos entre otros, el Ministerio de Minas y Energía anunció que abre las puertas para que se desarrollen proyectos de piloto de fracking, aunque de manera investigativa y no comercial. El decreto fija lineamientos generales sobre los proyectos de piloto de investigación integral, tras el proceso de participación ciudadana. En el documento se trazan lineamientos para adelantar proyectos piloto de investigación integral sobre carburos en yacimientos no convencionales. De acuerdo con el gobierno, se incorporarán cambios que reafirmen con fines investigativos y de naturaleza científica de lo mismo, y que fortalecen la transparencia y veeduría ciudadana, y aclara que los proyectos piloto de la investigación integral son procesos científicos y técnicos de carácter temporal que se llevarán a cabo para evaluar la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal. La información revelada por el Ministerio señala que habrá un comité evaluador el encargado de analizar la información generada, así como las necesidades del fortalecimiento institucional sobre la ejecución. Una comisión intersectorial de acompañamiento técnico, conformada por entidades de orden nacional y miembros de la academia, que serán encargados del seguimiento al desarrollo de los pilotos, y coordinará la creación de subcomités y mesas territoriales. En este primer paso se dirige a lo que han solicitado los representantes de la industria petrolera en el país, que han alertado sobre la necesidad de este tipo de explotación y exploración para no perder la autosuficiencia petrolera. Sin embargo, a pesar de estas cifras, existe una amplia reticencia sobre el uso de esta técnica de extracción y sus impactos potenciales sobre el medio ambiente. Como lo dijo un editorial de este diario, la escasez se avecina, por supuesto, no es razón suficiente para apoyar el fracking. Las preocupaciones ambientales son razonables y justifican la preocupación, pero para tomar decisiones complejas en un debate tensionante, hay que permitir la experimentación. Colombia no puede esperar más definiciones cruciales para su futuro. Según el Minimina, la vía libre a los pilotos de fracking se consiguió tras 2 etapas de comentarios en un periodo de más de 2 meses, además de la revisión de casi 600 observaciones recibidas y el desarrollo de mesas de conversación nacional en Bogotá y Santander. La norma insiste que los proyectos para desarrollar los pilotos científicos tendrán que contar con la licencia ambiental y la solicitud presentada ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, la comisión dará el visto bueno a la iniciativa del Ministerio de Interior, Ciencia y Tecnología, Hacienda y Ambiente, entre otros. La academia tendrá invitados permanentes en todas las instancias de seguimiento y evaluación, con lo que se busca, según el gobierno, asegurar la transparencia en todos los procesos del piloto. Se reiteró que en el gobierno del presidente Iván Duque no se va a hacer explotación comercial del fracking. El decreto es para los proyectos pilotos de investigación para conocer información sobre el subsuelo, la biodiversidad y acuíferos, temas sociales y de salud.
El Ministerio de Minas y Energía recordó actualmente que Colombia cuenta con 9,8 años de reservas de gas y 6,2 de petróleo. El presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, señaló que la respalda la aproximación científica y los componentes de transparencia y fortalecimiento institucional que se incluyen en el decreto sobre los proyectos piloto de investigación integral. Con eso estamos dando paso adicional para asegurar el abastecimiento de gas natural en el largo plazo, teniendo en cuenta el potencial de entre 4 y 24 teras en el Valle del Medio Magdalena, Cesar y Catatumbo. 1. El contexto histórico del fracking en Colombia. La expedición por parte del Ministerio de Minas y Energía del decreto 3004 y del 26 de diciembre del 2013, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, y de la posterior resolución 90.341 de marzo 27 del 2014, por medio de la cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Ha generado una controversia entre diversas instituciones y actores respecto a los impactos que puede generar la explotación de este tipo en el recurso del país, particularmente debido a la utilización de la técnica de fractura hidráulica conocida como fracking. En Colombia, la fractura hidráulica fue incorporada como tecnología de extracción de hidrocarburos alrededor de hace 50 años como un método de estimulación e incremento de producción en pozos y yacimientos convencionales, ubicados particularmente en la zona del Valle del Magdalena. La técnica fue crucial en el incremento de la producción de campos maduros que habían empezado su descenso productivo, y resultó en muchos casos de gran éxito, razón por la cual se popularizó en el país hasta la actualidad, de tal manera que, según Leila Tovar Aguirre, funcionaria de Ecopetrol, entre 5% y 8% de sus pozos ha ingresado a esta tecnología, principalmente en los campos de Orito al sur del país y Catatumbo en el nororiente, así como algunos pozos en el campo de Cantagallo, Neiva y Demares en los 2 últimos años. Si bien la tecnología del fracking ha sido utilizada en el país por casi 5 décadas, el auge de la explotación de los denominados hidrocarburos no tradicionales, auspiciada y fomentada por los Estados Unidos, la reconfiguración sociopolítica resultante del posicionamiento de este país como nuevo mayor productor de crudo en el mundo, y las posiciones de diversas fuentes que argumentan en el alto impacto ambiental de esta técnica, y la necesidad de suspender y prohibir su implementación, ha situado a esta tecnología en el núcleo de una controversia nacional que se ve articulada alrededor de las normas proferidas por el Ministerio de Minas, que permiten y regulan la práctica de esta técnica al interior de las fronteras de Colombia. Solo el tiempo dictaminará cuáles son los verdaderos impactos de esta técnica en nuestro país. Sin embargo, la controversia apenas empieza, y debido a la importancia económica tienen para el país los yacimientos no convencionales. Son pocas las alternativas y opciones que tienen los adversarios de esta técnica para modificar el escenario trazado por el gobierno. Todo parece indicar que el escenario de confrontación entre el agua y el aceite se avecina en Colombia. El papel del trigue lo interpreta. El resumen de mi noticia es que después de 2 meses de comentarios y propuestas de la ciudadanía, expertos y academia, el Ministerio de Minas y Energía ha decidido dar luz verde al proyecto de pilotos de fracking, el cual va a ser supervisado por una comisión interseccional y otra evaluativa, quienes dirán si se pasa de forma comercial, además de que van a vigilar si este proyecto sí funciona o no. Además de que el Ministerio de Ambiental ha dicho que les va a dar una licencia antes de empezar cada actividad, pero esto aún así genera la controversia de algunos ambientalistas, que piensan que aunque se les dé una licencia, causará un gran problema al medio ambiente. 1. El contexto histórico del fracking en Colombia. La expedición por parte del Ministerio de Minas y Energía del decreto 3004 y del 26 de diciembre del 2013, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, y de la posterior resolución 90.341 de marzo 27 del 2014, por medio de la cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Ha generado una controversia entre diversas instituciones y actores respecto a los impactos que puede generar la explotación de este tipo en el recurso del país,
particularmente debido a la utilización de la técnica de fractura hidráulica conocida como fracking. En Colombia, la fractura hidráulica fue incorporada como tecnología de extracción de hidrocarburos alrededor de hace 50 años como un método de estimulación e incremento de producción en pozos y yacimientos convencionales, ubicados particularmente en la zona del Valle de Magdalena. La técnica fue crucial en el incremento de la producción de campos maduros que habían empezado su descenso productivo y resultó en muchos casos de gran éxito, razón por la cual se popularizó en el país hasta la actualidad, de tal manera que, según Leila Tovar Aguirre, funcionaria de Ecopetrol, entre 5% y 8% de sus pozos ha ingresado a esta tecnología, principalmente en los campos de Orito, al sur del país, y Catatumbo, en el nororiente, así como algunos pozos en el campo de Cantagallo, Neiva y de Mares, en los 2 últimos años. Si bien la tecnología del fracking ha sido utilizada en el país por casi 5 décadas, el auge de la explotación de los denominados hidrocarburos no tradicionales, auspiciada y fomentada por los Estados Unidos, la reconfiguración sociopolítica resultante del posicionamiento de este país como nuevo mayor productor de crudo en el mundo, y las posiciones de diversas fuentes que argumentan en el alto impacto ambiental de esta técnica, y la necesidad de suspender y prohibir su implementación, ha situado a esta tecnología en el núcleo de una controversia nacional que se ve articulada alrededor de las normas proferidas por el Ministerio de Minas, que permiten y regulan la práctica de esta técnica al interior de las fronteras de Colombia. Solo el tiempo dictaminará cuáles son los verdaderos impactos de esta técnica en nuestro país. Sin embargo, la controversia apenas empieza y debido a la importancia económica tienen para el país los yacimientos no convencionales. Son pocas las alternativas y opciones que tienen los adversarios de esta técnica para modificar el escenario trazado por el gobierno. Todo parece indicar que el escenario de confrontación entre el agua y el aceite. Los actores de mi noticia son Ministerio de Minas y Energía, capitalista; ciudadanía, expertos, entidades públicas y privadas, indefinidos; gobierno, indefinido; comité evaluador, indefinido; comisión intersectorial, indefinido; entidades de orden nacional, indefinido; representantes petroleras, capitalistas; Felipe Tallón, indefinido; Ecopetrol, capitalista; Ministerio de Interior, Hacienda, Tecnología, Ambiental, entre otros, indefinidos; María Fernanda Suárez, Centro Democrático; Duque, Centro Democrático; Orlando Cavides, indefinido; Naturgas, capitalista. En mi opinión, yo estoy de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, ya que si se hace el fracking de forma responsable, además investigativamente, podremos saber si nos sirve o no nos sirve, si afecta o no afecta al medio ambiente, y si no lo afecta y no sirve, podremos satisfacer la necesidad que se va a ver en 6 o 8 años del gas natural y el petróleo, además de que podremos exportar a demás países aumentando nuestro capital. Pero si el fracking afecta al medio ambiente, me parece que no se debería hacer, porque como se ha visto en otros países, esto causa una contaminación ambiental desastrosa en los ríos y puede matar a muchos animales, cosa que nos afecta también, ya que nosotros tenemos muchos sitios turísticos. Por eso estoy de acuerdo en este momento, siempre y cuando se confirme que no afecta al medio ambiente y traiga buenos beneficios a nuestro país.